Un equipo de zoólogas y zoólogos recorren el mundo mostrando los pocos animales que todavía viven en libertad. Os enseñamos los animales del continente africano. Los animales de los polos. Viajamos hasta el continente australiano. Y os sentimos, cortamos la conexión. Lo sentimos, no podemos seguir emitiendo desde Australia. Nos falla el satélite. Conectamos con el barrio de una gran ciudad europea. Desde el barrio conoceremos a los animales de la calle. Nos están atacando mosquitas y mosquitos grandes. Yayoi Kusama. Hace tiempo nació una niña como nosotros. Era japonesa. ¿Y sabéis qué? Era una artista. Se llama Yayoi Kusama. Desde muy pequeña le gustaba el arte, dibujar, pintar, y sus padres, como la querían mucho, la apuntaron a una escuela muy tradicional. Pasaron los meses y empezó a aburrirse. Entonces dejó de ir. De repente algo curioso le pasó a Yayoi. Un día, de buena mañana, se despertó y empezó a ver todo lleno de puntos de colores. Y empezó a crear, a soñar, a inventar. No estaba quieta, quería aprender, jugar, practicar su arte. Otra mañana le dio por hacer figuras de animales, grandes, pequeñas, de todos los tamaños, y pintaba sobre ellas círculos de colores. Quedaban preciosas. Y para acabar, ¿sabéis lo que se le ocurrió a Yayoi? Decorar su propia ropa con muchos círculos. Y es que esta mujer es una súper artista. Creo que ya sabéis quién es Yayoi. Una mujer artista muy importante, que a través de los círculos resulta muy interesante. Soy un lunar. Tú también eres un lunar. Otro punto es amigo de ese lunar. Nuestra Tierra es solo un lunar entre las millones de estrellas en el cosmos. El Sol tiene la forma de un lunar y la Luna también.
Billete, por favor. Billete, por favor. ¿Me da el billete, por favor? Gracias. Gracias. Próxima parada, Mas del Rosario. Hola, ¿cómo estás, jefe? He venido a limpiar. Yo te ayudo. Ven, siéntate aquí. Me duele la barriga. Tranquila, es que el bebé le está dando pataditas. ¿Sabes cómo se va a llamar al bebé? ¿Cómo? Adonai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 'Mira, abuela, qué bonito. Fueron felices, comieron perdices y me dieron con los huesos en las narices.
¿Dónde estamos? Estamos perdidos. ¡Perdidos no! ¡No puede ser! ¡No! Mañana tengo un examen. Y yo otro de matemáticas. Mis padres me estarán buscando. Esta noche tengo que ir al cine con mi hermana. Y esta noche quiero dormir en mi cama. Mis abuelos y mis abuelas iban a venir a visitarme y no los puede ver. ¡Callad! ¿No habéis oído un ruido? Hace frío, si no hacemos algo, nos moriremos de frío. Vamos a por leña, enseguida lo tenemos aquí. Con toda la leña que cogeremos, podemos hacer una hoguera. ¿Sabéis de qué me acabo de acordar? ¿De qué? De una historia que pasó con niños y niñas en el bosque que se perdieron. ¡Cuéntalo, por favor! Está bien, escuchadme atentamente. Hace ya unos cuantos años, un grupo de niños y niñas se perdieron en el bosque. Yo no me atrevo a salir. Si no salimos nos moriremos de hambre. ¿Y si salimos nos comerá uno a uno? Sí, como se comió al pobre Alex. Chicas, soy yo. ¿Quién eres yo? Alex. ¡Imposible! ¡Alex se ha comido una leona! Asomaos por la ventana. Me veréis encima de un árbol. No me ha cogido la leona, no puede correr, está coja. Tiene una astilla clavada en la pata. ¡Socorro! La leona va a entrar a la cabaña y nos va a comer. ¡Socorro! ¡Esperadme! ¿Se los comió? ¿Qué creéis que pasó? Creo que se los comió a todos. Sí, la leona sí se los comió a todos. ¿Quién contó lo que pasó? Lo que pasó es que le quitaron la astilla de las patas a la leona y le perdonó la vida. ¿Qué va? Eso no fue así, se los comió a todos. ¡Qué va, mentiroso! No. ¿Y tú con qué final te quedas? Érase una vez un hombre que paseaba por el campo, que estaba todo lleno de árboles. Paseaba entre ellos. Vio a los pajaritos cómo volaban. Pero no volaban tan cerca. Habían mariposas. Hormigas. Burros que volaban. Empezó a tener frío. El viento
soplaba fuerte. No podía casi caminar. El viento se lo impedía. Y decidió meterse en una cueva. Allí se durmió y empezó a soñar. Soñó con angelitos que volaban por el cielo. Estaban muy alegres y se reían. Pero de pronto lloraban. ¿Tenían miedo? Estaban muy rabiosos y seguían volando. De pronto les dolía la barriga. Se transformaron en animales muy raros. Se movían de formas muy extrañas. Hablaban entre ellos en idiomas extravagantes. Muy raro. De repente el hombre se despertó. Miró por dentro. Él salió de la cueva. Siguió caminando. Y ahora estaba en una selva llena de monos y monas. De leones y de leonas. De mariposas. De serpientes. Vale ya, es hora de salir del trabajo. Vale, pero mañana seguimos con el ensayo. Lo que quieras, pero mañana te inventas otra historia. Eso, pero otra menos pesada. Cada día me cuesta más ponerme de acuerdo con mi imaginación. Me llamo Frida Kahlo y esta fue mi historia. Desde muy joven, mi vida estuvo marcada por el dolor y el sufrimiento, pero gracias a la pintura aprendí a enfrentarme con alegría y optimismo a las dificultades y encontré en ella una forma de expresar mis sentimientos y poder ser feliz. Guillermo Kahlo, un fotógrafo alemán, se mudó hasta México. Conoció a la joven Matilde y allí se casaron. Frida nació un tiempo después en Coyoacán, en julio de 1907. Tuvo 3 hermanas y vivió con su familia en la famosa Casa Azul. Cuando tenía 6 años me puse muy enferma de poliomielitis, un virus que me dejó para siempre una malformación en la pierna. Desde ese día me cambió la vida. Todos los días tenía que hacer largas sesiones de rehabilitación, ir al médico y no podía jugar con otros niños. Cuando mi salud mejoró, empecé a practicar deportes para seguir recuperándome poco a poco. Me gustaba mucho jugar al boxeo o al fútbol, deportes que las niñas no practicaban en esa época. Cuando tenía 15 años, empezó a estudiar en una escuela muy importante de México. Hasta hacía muy poco, esa escuela no admitía niñas, así que Frida fue una de las primeras en estudiar allí. Tan solo había 35 chicas que iban a clase entre 2000 chicos.
Cuando cumplí 18 años, un terrible accidente de autobús volvió a cambiar mi vida. Tuve heridas muy graves que casi me cuestan la vida, pero conseguí recuperarme. Obligada a estar mucho tiempo en la cama, las noches con dolor parecían interminables. Tuvieron que operarla en 32 ocasiones. Pero mi madre tuvo una gran idea para acabar con mi aburrimiento. Sacó la vieja caja de pinturas de mi padre y me construyó un caballete para pintar y un espejo. Empecé a dar rienda suelta a mi creatividad, sobre todo pintándome a mí misma, con mirada profunda y dolorosa, y también escenas en las que dibujaba importantes momentos de mi vida para no pensar en mis dolores. Gracias a su fuerza de voluntad, después de muchos meses se recuperó. Ya había pintado varios cuadros. Yo quería que alguien me diera su opinión sobre mi obra, así que me fui a ver a Diego Rivera, un pintor muy reconocido en México. Diego se enamoró de mis pinturas y de mí. Nos casamos y tuvimos una relación muy complicada, pero viajamos por varios países mostrando nuestro arte. Vivimos en Estados Unidos y allí fui muy famosa, pero echaba de menos mi tierra, México. Pinté sobre las cosas que me pasaban, lo que pensaba y lo que sentía. Sobre todo hice muchos autorretratos en los que aparecía rodeada de cosas que me gustaban, me ponían triste o sobre momentos de mi vida. Al final de su vida tuvieron que amputarle una pierna. Estaba muy débil y enferma, pero continuó apoyando la revolución que se desarrolló en su país cuando ella nació. Y, al igual que en sus pinturas, decidió hacer de su débil cuerpo una bandera. Demostró al mundo entero que a pesar de la adversidad y su desgraciada vida, fue una mujer fuerte, valiente y digna de admiración. Había una vez un gitano que se llamaba Manuel y que había vivido muchas aventuras. Su madre le quería mucho y estaba muy contenta con él, pero estaba preocupada porque no tenía novia. Hijo mío, ven que quiero hablar contigo. Coge tu caballo y ve a buscar a la mujer. No quiere ni el dinero ni la belleza, solo que sea una persona. Está bien, madre, pero si no tengo novia es porque aún no he encontrado a la persona adecuada. Manuel preparó su caballo y se fue. Llegó a un pueblo muy pequeño y muy pobre, donde los gitanos trabajaban en el campo. Ató su caballo delante de una casa muy humilde. Miró por la ventana y vio a una joven y bella gitana. Manuel al instante se enamoró. Cuando entró a la casa, la joven ya no estaba. Solo una gallina negra corría por el corral y una mesa preparada para la cena. Qué cansado estoy de trabajar. Menos mal que tengo la cena preparada. Qué suerte que hemos tenido. ¿Quién es usted? Me llamo Manuel, he venido de muy lejos, he parado para descansar. ¿Pueden darme algo de comer? Solo pagaré. Claro que sí, siempre nos sobra comida. También puede quedarse a dormir. Siéntese aquí. Quería hacerles una pregunta. ¿Quién es la bella joven que antes estaba en la cocina y que ha preparado esta cena? Desde hace unas semanas la comida está hecha y la cena preparada. Yo he visto una bella joven en la cocina. ¿Por qué la esconden? Usted debe de haberlo soñado. Aquí solo vivimos nosotros y esta gallina negra
que apenas hace años aparece por el Corán. Cuando en el reloj sonaron las 12 campanadas, Manuel oyó un ruido. Miró por la puerta y vio como la gallina negra se convertía en la joven y bella gitana. Esta arregló la habitación, limpió la mesa y preparó el desayuno. Cuando sonó la campanada de la 1 de la mañana, desapareció la joven y apareció la gallina negra. Buenos días. He de volver a casa con mi madre porque quería comprarle la gallina negra. Como tú quieras, joven, que tengas un buen viaje. Y vuelve cuando quieras. Cuando llegó a casa, su madre le preguntó: ¿dónde está tu futura esposa? De momento solo traigo esta gallina. ¿Una gallina? ¿Y qué vas a hacer con una gallina? Manuel subió a su habitación y esperó. Cuando tocaron las 12 campanadas, la gallina negra se había transformado en la bella gitana. ¿Quién eres? Déjame en paz, no puedo hacer nada. Un brujo me ha transformado en gallina porque no quise casarme con él. No te dejaré, tú serás mi esposa. Solo puede ser liberado el hombre que quiera casarse conmigo, en forma de gallina. Yo lo haré, no me importa la burla de la gente. En ese momento sonó la campanada de la 1 de la mañana y apareció la gallina negra y desapareció la bella gitana. Madre, me voy a casar con esta gallina. Pero hijo mío, ¿tú estás bien con una gallina? Sí, madre, me voy a la iglesia para hablar con el cura. Manuel, ¿estás seguro de que quieres casarte con esta gallina? Nunca ha pasado, pero si estás convencido, adelante. Sí, padre, lo estoy. Necesitas 3 días para anunciar el casamiento. En esos 3 días, la noticia iba de boca en boca. Nadie se lo podía creer. Todos los que escuchaban a Manuel reían y se burlaban de él. Su madre no salía de casa, llorabais de vergüenza. ¿Sabéis que Manuel se va a casar con una gallina? ¡Eso dicen! ¡Con una gallina! Ya decía yo que era cuidado con una gallina y además negra. Yo esta boda no me la pierdo. La pobre madre de Manuel lloraba y se lamentaba todo el día al ver a todo el mundo reírse de su hijo. Finalmente los 3 días pasaron. Manuel se fue a la iglesia con la gallina. Medio pueblo le seguía. Todos querían ver la boda. Vamos a casar a Manuel con esta gallina. Manuel, ¿quieres por esposo a esta gallina? Sí, quiero. Gallina, ¿quieres por esposo a Manuel? Sí, quiero. Todos los vecinos del pueblo se pusieron muy contentos y lanzaron pétalos y flores a los novios. Fueron a la casa de Manuel y llamaron a su madre. Celebraron una gran fiesta en la que acudieron todos los gitanos del mundo y Manuel y su esposa marcharon de viaje y saludaron. ¡Ay, hijo mío, qué feliz que soy! ¡Viva! Satisfecha, feliz, salud y libertad.
cuento se ha acabado. Todas nuestras emociones están acompañadas de movimientos voluntarios e involuntarios. Os lo vamos a mostrar en dos pequeñas historias. Esta es la historia del enfado. Se titula Las vecinas pesadas. Una chica tenía unas vecinas que eran unas pesadas. Vamos a gastar una broma a nuestra vecina. Sí, qué buena idea. Vamos a tirarle pintura en la ropa que está tendida, ¿vale? ¡Ay, qué tarde que es! Tengo que tender la ropa antes de ir a trabajar. La chica se fue a trabajar. Entonces sus vecinas tiraron la pintura desde su ventana. Con este plan vamos a pintarte la ropa blanca. Sí, queda genial. ¿Cómo nos vamos a reír cuando lo vea? La chica volvió del trabajo. ¿Pero qué ha pasado aquí? Seguro han sido mis vecinas. Ya estoy harta. Voy a ir a su casa. ¡Vecinas! ¡Abrid! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Me ha manchado la ropa! Eso no es una broma. Si tú sabes que te queremos. ¡Ya lo sé, pero me vais a limpiar toda! Vale. Venga, amigos. ¡Amigas! Desde entonces son buenas amigas y se cuidan unas a otras. En esta historia el miedo es el protagonista. Unos hermanos estaban cenando, se van a dormir. ¿Os ha gustado la cena? A mí me encanta. Yo quiero más postre. No, nos vamos a dormir. Voy a hacer las cosas a la cocina. Vale. Cuando el hermano va a la cocina, se oye un ruido. Serán unos ruidos de nada, vamos a empezar. Cuando ya están en la cama, aparece un fantasma que les asusta. Y se van corriendo. Quiero volver a la cama. Yo también. Pues vámonos a la habitación. Vuelven a dormir. El fantasma se acerca a ellas y les asusta. Que no, que soy yo. Que era una broma. Pero esto más tonto. Se has asustado. Era yo. Estoy agotada. Llevo desde las 6 de la mañana despierta y todavía no me ha dado tiempo a hacer casi nada. Todavía tengo que quitar el lavavajillas, poner una lavadora, pensar a ver qué hago de comer. Ay, señor, no me va a dar tiempo. El despertador que está sonando. Niños, cariño, levantaos por favor, que es la hora de ir al cole. Buenos días. Buenos días, cariño. ¿Cómo has dormido? Bueno, cuando te has levantado me has despertado. Ay, pues toma, un cafetito calentito y así te despejas bien. Ay, muchas gracias. Vale, adiós.
Venga, niños, levantaos, que se os va a hacer tarde, no vais a llegar al colegio. Venga, venga. Ay, mamá, jolín, ya estamos, ya vamos, ya. Venga, daos prisa, que tenéis que desayunar. Ya vamos, mami. Vale, aquí tenéis el desayuno preparado, venga. Ay, mami, no has puesto mis galletas que me gustan. Y ahora te las cojo, es que creo que no quedan. Espera, voy a mirar. Uy, no queda nada, luego las compraré. Pues no, mamá, jolín, siempre te olvidas de todo. Pues mami. ay, ¿qué quieres que haga, cariño? Tengo muchas cosas en la cabeza. Venga, a desayunar rápido y a cambiaros. Vale, ya vamos, ya vamos. Vale, mami, vamos a vestirnos. ¿Nos Vale, has preparado venga. el uniforme, mami? Sí, lo tenéis todo preparado encima de la cama. Venga, das prisa. Ay, mamá. Mamá, pero ¿y la mochila? ¿Dónde? ¿No la has También hecho? está preparada, os la preparé anoche y el almuerzo está dentro de la mochila. Venga, das prisa, que os tenéis que ir al cole. Ale, corred, corred, adiós. Vale, mami, venga. Madre mía, cuánta gente. Voy a ver qué encuentro. Me tengo que acordar de comprar patatas, cebollas, judías para hacer hervido. Ay, y las galletas de la niña, que no se me olviden. Uy, hola Manoli, ¿cómo estás? Ay, por favor, tengo ganas de irme a casa. Venga, me voy, hasta luego, ya está todo. Adiós, adiós, adiós. A ver, voy a guardar las cosas que he comprado. Venga, las galletas. Venga, voy a ponerme a hacer la comida. A ver si los niños vienen ya. Que ya es hora, no pueden tardar tanto. Uy. ¡Mami! Ay, niños, menos mal que ya estáis aquí. Ya pensaba que no veníais. Ay, mami, Venga. qué cansados estamos. Tenemos mucha hambre. ¿Nos has preparado nuestra comida favorita? He preparado hervido. Y hervido para todos. No, 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 Sí, no, sí, sí, no, es no. lo que hay, ya está bien, me tenéis harta. Jolín, Lo hago mamá. todo, lo preparo todo y encima os quejáis. Muy mal, estoy ya hasta el moñete. Ale, a comer todos, venga. Vale, mami, vale. Estoy agotada. Ay, voy a ver si llamo a mi madre a ver si me da algún consejo de madre sabia y me puede ayudar. Rin, rin. ¿Diga? Hola, mamá. Estoy súper triste. Uy, ¿qué te pasa, hija? Pues que estoy muy agotada, porque es que nadie me ayuda en casa. Lo hago todo yo. Me levanto a las 6 de la mañana. Hago la casa, hago la compra, la comida, las cenas, les preparo a los niños todo. Y encima todo el mundo a quejarse de que todo se hace mal y nadie me ayuda. Ay, cariño, eso ya me pasaba a mí con tu abuelo. Pero los tiempos han cambiado. Tienes que poner normas en casa. Y que cada uno haga una tarea. Porque la casa es tarea de todos. Tienes razón, mamá. Claro, los niños pueden poner la mesa o hacerse su desayuno y luego tú a lo mejor recogerlo, pero todo tú, eso es imposible. Es verdad, mamá, tienes razón. Voy a hacer eso. Haz una reunión urgente con toda la familia y que todos se comprometan porque la casa no es solo tuya, es de todos y todos tenemos que trabajar en ella. Ay, gracias, mamá. Ya sabía yo que tú me darías un consejo de madre sabia. Venga, Muchas gracias. luego me cuentas cómo ha ido. Vale, mami, buenas noches. Que Adiós, descanses. cariño. Adiós, Adiós. adiós. Ya. A ver, chicos, todos al comedor, que vamos a hacer una reunión familiar. Ya esta mujer. ¿Estáis todos ya? ¿Qué pasa, mamá? Mirad, pasa una cosa. Estoy muy cansada. Y aquí en esta casa todos tenéis que colaborar, porque la casa no es solo mía, es de todos, ¿vale? Se ha acabado ya de, mamá, es que esto es faena tuya. No, no, no es faena mía. A ti también te digo, sí, a ti también te digo. Todos tenéis que colaborar, cada uno va a tener que hacer una tarea, ¿vale? Y yo, cuando era joven, tenía sueños y quería ser policía municipal. ¿Policía, mamá? Sí, policía municipal. Así que ahora voy a estudiar de policía municipal y necesito que colaboréis todos en casa. Vosotros, niños, os vais a tener que empezar a preparar las mochilas, los almuerzos y a prepararos la ropa para el día siguiente. Y tú igual, ya está bien de hacerte el cafetito. Te levantas por la mañana a ayudarme a hacerlo todo. ¿De acuerdo? Sí. Vale, mami, te ayudaremos, gracias. Muy bien, así me gusta. Vale, adiós, ya os podéis ir. Ay, qué bien sienta un paseíto por el parque solita después de haber venido de la peluquería. ¡Uy! ¡Hola, Paquita! Uy, hola, Manoli. ¿Cómo ¿Qué haces estás? por aquí? Pues mira, paseando sola. Que hacía mucho tiempo que no paseaba sola. Sí, yo vengo siempre con los niños y no te había visto nunca. Sí, pero es que mira, ahora ha habido un cambio en mi casa.
He hecho que los niños colaboren y mi marido también. ¿De verdad? Sí, como te lo cuento. ¿Y qué tal va? Pues fenomenal, ya me ves. Mira, vengo de la peluquería y paseando sola por el parque. Está mi marido haciéndose cargo de los niños, haciendo los deberes con ellos. ¡Jolín, qué bien! ¿Cómo Sí, me sí. gustaría a mí también hacer eso? Oye, pues querer es poder, puedes hacerlo perfectamente. Yo les hice una reunión familiar y les expliqué que todos tenían que colaborar en casa, que la casa no era solo faena mía. Pues mira, yo también lo voy a hacer, que yo también quiero tiempo de estudiar, que quería sacarme el curso de peluquería. Muy bien, yo voy a presentarme en las oposiciones de Policía Nacional. ¿De verdad? Sí, así como lo oyes. Así que, Ale, ánimo, ánimo. Oye, pues encantada de haberte escuchado, ¿eh? Voy a ir ahora a casa y lo voy a contar también. Me alegro, ya me contarás cómo te funciona. Vale, hasta adiós, luego. Paquita, adiós. Llevo un tiempo que no descanso, que como poco cuesta sonreír. He pasado por el aro y he hecho cosas que no me hacen feliz. Tengo la bandeja llena de peticiones, de 1000 favores y absolutamente nadie pregunta por mí. Lo pienso y me enciendo un incienso y despliego todo el arsenal de velas. Me paro, respiro, sonrío, me fío, descorcho una botella. Si elijo ser mi prioridad no es cuestión de egoísmo. El tiempo de calidad parte dedicado a uno mismo. Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no. Quien bien me quiere lo va a comprender. Yo no nací solo para complacer. Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no. Si quiero mejorar el mundo, primero voy a animarme yo. Estos son los personajes de esta historia. Soy Carlos Montoya y mi familia es la más rica de la ciudad. Siempre lo hemos sido, pero desde que llegó la familia Fati, todos son problemas. No son de aquí, son nuestros enemigos. Cuanto más lejos estén, mejor. Soy Romeo, de la familia Fati. Dicen por ahí que soy el protagonista de esta historia. Me encanta ir de fiesta, estar con los amigos y el amor es lo más. Soy Fray Lorenzo y conozco a Romeo desde que nací. No me gustan las rivales tontas de los adultos. Por eso voy a ayudar a los jóvenes, son el futuro. Soy el padre de Romeo. Desde que llegué a esta ciudad, nuestra empresa está cada vez más grande y así quiero que siga. Y se casará mi hijo con quien yo diga. Soy la madre de Romeo. Este hijo mío me lleva por el camino de la amargura. Siempre con los amigos y las chicas. Quiero que siente la cabeza y se case con una buena chica, que su padre sabe mucho de eso. Soy Mercucho, el mejor amigo de Romeo. Desde niño lo hemos compartido todo. Fiestas, peleas, aventuras. Siempre estoy a su lado y le defiendo hasta la muerte. Soy Vicenta, el ama. Julieta es como si fuera mi propia hija. Solo quiero verla feliz y haré todo lo posible para que sea así. Soy Julieta Montoya. La familia de mi padre es una de las más antiguas de la ciudad. Quiero mucho a mis padres y suelo ser muy obediente, pero también sé muy bien lo que quiero. Soy Memorio, el primo de Julieta, y su padre me ha pedido que lo proteja hasta el día que se case con el gobernador, y así lo voy a hacer. Soy amigo de Memorio y me gusta salir de fiesta con él. Let's go. La fiesta más grande de la ciudad. Los padres de Julieta la quieren casar con el hijo del gobernador. Romeo y sus amigos se cuelan y el amor vuela entre ellos. Pues siempre primera, nunca secondary. Apenas con zoom zoom, con mi boom boom y le tengo dando zoom zoom a Miami. Y no se confundan, señores y señores,
te llamas? Yo me llamo Romeo. ¿En serio no me conoces? Soy Julieta Montoya y mi padre me quiere casar con el hijo del gobernador. No me digas que te has vuelto a enamorar. Sí, me he enamorado. Ahora viene el principio del fin. Ay, Romeo, ¿por qué eres Romeo? ¿Niega tu padre o rechaza tu nombre? Y yo ya no soy una mujer. Me llamo la palabra. Desde hoy no seré Montoya. Mi nombre es odioso. ¿Qué haces aquí, Romeo? Pues con las alas del amor he llegado hasta aquí. Pues para el amor no hay barreras. Si te veo los de mi familia te matarán. Más peligro hay en tus ojos que peces bajo los suyos. Aunque seas mi alegría, no me alegra este encuentro. Adiós. ¿Me dejas insatisfecho? ¿Qué satisfacción esperaba? El corazón es amor. Pues dime cuándo y dónde. Julieta, dormí. Ah, no, hasta mañana. A las 9. Vale, hasta Adiós, mañana. amor. Julieta, dormí. Es de noche y este es un encuentro secreto. Romeo y Julieta han decidido escaparse de sus casas y vivir juntos. ¿Estáis seguros de que os queréis casar? Aún sois muy jóvenes, tenéis toda la vida por delante. Julieta, tienes que esperar. Tus padres se enfadarán mucho. Te quieres casar con el hijo de su peor enemigo. No la escuchéis por derecho. Yo quiero a Julieta y Julieta me quiere a mí. Dejaremos de ser Pati y Montoya y nos iremos lejos. Ama, yo quiero a Romeo. No me casaré con nadie si no es con él. Aunque mi padre me quiera casar con otro. Ya veo que os amáis mucho, pero es mejor esperar. Hablaré con vuestros padres. ¿Este es el final que queremos? No me gusta cómo acaba esta historia. No quiero llorar cuando puedo reír. ¿Por qué tiene que suceder de esta manera? Todos los jóvenes muertos. El amor no nos puede llevar al odio, a la venganza y mucho menos a la muerte. La cosa puede ser a otra manera. ¿Podemos dejar las diferencias a un lado? Convivir. Podemos aprender a esperar, dar tiempo al tiempo. Podemos dejar que los jóvenes se amen con respeto y libertad y no obligarles a huir, dejar que su amor crezca en lugar de destruirlo. Celebremos la vida.